La palabra en algunos estudios dice que hay más de 625 mandamientos. Y yo diría que la palabra del Génesis al Apocalipsis son completamente un mandamiento de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué mandamientos Dios te ha entregado en tu vida? ¿Qué ordenanzas, qué instrucciones Dios te ha entregado cuando tú le has pedido, cuando tú has clamado, cuando tú has venido delante de la presencia de Dios? Y lastimosamente el ser humano le gusta solamente pedir, pero no le gusta dar la condición. Y algo que Dios quiere que recordemos en esta noche es, Dios quiere favorecernos. ¿Y cuántos decimos Dios nos va a favorecer? Amén. Pero es necesario cumplir las condiciones que Dios nos coloca. Y por eso vamos a ver algunos ejemplos de aquellas condiciones que de pronto, o instrucciones que Dios nos coloca en ciertas situaciones de nuestra vida. Y vamos a ir a San Mateo capítulo 6, una palabra de pronto muy conocida, 6:25. Pero es algo que el enemigo está utilizando tan fuerte para esta época. San Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces recordemos una vez más, los mandamientos son instrucciones de un Padre amoroso celestial para ayudarnos a ser más como Él. ¿Cuántos anhelamos ser más como Él? Por eso en una parte decía que si obedecíamos, si cumplíamos esos mandamientos, Dios iba a estar con nosotros. ¿Y cuántos anhelamos que Dios esté con nosotros? Amén. Pero mira lo que dice acá. Versículo 25 dice, por tanto os digo, esto es una instrucción de parte de Dios, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y mira lo que dice acá. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Oiga, Dios es tan tremendo. ¿Cuántos han visto las aves cantar todas las mañanas? Yo creo que animal más agradecido no puede haber como las aves, ¿verdad? Y ellas no se levantan a las 10 de la mañana de kiki, no. Uno las escucha a las 3 de la mañana, a las 6, 5 de la mañana, alabando a Dios. Oiga, pero los que dicen que valen mucho más que ellas se levantan a las 10 de la mañana a darle gracias a Dios. Pero ¿saben algo? Dios quiere que nosotros, y nos lo recordaba en el ayuno, Dios quiere que haya un pueblo agradecido. ¿Se acuerda que hablaba de aquel hombre o aquellos hombres que fueron sanados de la lepra? Pero dice que solamente uno regresó porque fue agradecido con Dios. Oiga, ¿y será que nosotros en medio de las peticiones, en medio del clamor, no necesitamos ser agradecidos con Dios? Bastante, ¿cierto? Pero algo que el Señor nos está recordando acá, mis hermanos, es tengamos cuidado con los afanes. Tengamos cuidado con aquellas cosas por las cuales la gente en este tiempo se está desesperando. La gente se afana, como lo dice acá claramente, dice, se afana por qué comeremos, por qué beberemos o por qué vestiremos. Pero ¿será que eso es el todo de la vida del hombre? No. Tuve la experiencia de ver esa gran bendición en un televisor ya, en esta primera ecografía. Y algo que me impresionaba era cómo se movía. Una cosa es verla ahí, la pancita, pero otra ya verlo moviéndose. Uy, esto sí está... Y se movía tanto que yo decía, pero ¿qué le dieron a este muchacho o a esta muchacha, Dios mío? Pero ahí veía el propósito de Dios, ahí veía el cumplimiento de la palabra cuando Dios muestra su perfección en cosas tan pequeñas como es. ¿Y cuántos anhelamos cosas grandes de parte de Dios? Y eso confirmaba cosas muy grandes, porque nosotros hemos estado pidiendo mucho orábamos, clamábamos. Y algo que ya después mirábamos en los resultados decía normal. Cuando le mostramos eso a mi pastor, él decía, miren esta palabra tan importante. Y él decía normal. Y él decía, eso es algo muy bueno.
Y yo decía, Señor, gloria a Dios porque todo está bien y seguirá bien en el nombre de Jesucristo. Pero Él me daba un consejo y decía, pero no hay que bajar la guardia. Tú estás pidiendo por algo, estás viendo respuesta, pero no hay que bajar la guardia. Por eso el Señor decía hace un momento, si pedimos a Él vamos a recibir. Aunque el Señor nos está pidiendo una serie de condiciones, pero hoy el Señor nos está diciendo, no nos afanemos. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué no creemos en el poder de Dios? Y algo que el enemigo está logrando con ese afán, ¿saben qué es, mis hermanos? Que la gente tome malas decisiones. La gente en el afán toma decisiones precipitadas, la gente en el afán toma actitudes incorrectas. ¿Por qué mucha gente está teniendo tantos conflictos hoy en día? Por el afán. Porque es que si no me alcanza para comprar el pan, entonces voy y le pido prestado al vecino. ¿Es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios esté que pida aquí, pida allá? Cuando la palabra dice, no debáis nada a nadie. Y hoy el Señor me dio una lección que en un momento llegó a una angustia fuerte a mi vida por algo. Y yo pensaba, y bueno, ¿y ahora qué? Y pensaba de una manera solucionarlo, y pensaba de otra manera solucionarlo, y volvía y pensaba, y la cabeza me dolía de tanto pensar. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos en esa situación. ¿Y cuántos le dicen a su hermano, Dios no quiere que estés en esa situación de angustia? Dios no quiere que estés en esa situación de desespero. Dios no quiere que estés en esa situación de incertidumbre. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya le entregué todo a Dios y estaba que hacía eso, pero no lo hice. Gracias a Dios. Tuve que ser instrumento para desenvolver otra cosa, y a raíz de desenvolver esa otra cosa, eso trajo la bendición que necesitaba. De ahí fue donde salió este mensaje. Y algo que Dios quiere, mis hermanos, que hoy entendamos es que Dios no quiere un pueblo que esté afanado. Dios no quiere un pueblo que esté angustiado. Por eso nos decía, oremos, pero también cumplamos sus mandamientos, también cumplamos sus ordenanzas, también cumplamos sus instrucciones. ¿Cuántos vamos a obedecer las instrucciones que Dios nos ha colocado? Amén. Sigamos leyendo acá. Dice, vamos a ir un poquito más adelante. Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero dice acá algo tremendo, y eso es la instrucción que Dios nos da en esta noche. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. ¿Y cuántos necesitan esas añadiduras? Amén. Pero dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Y la gente no sabe que en su tanto afán de pronto pueden tomar decisiones de las cuales se pueden estar arrepintiendo. Pero ¿cuántos pueden decir, no así conmigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Cuántos pueden aprovechar y dile, Señor, perdóname si en algún momento, Señor, hubo afán, Señor, si de pronto hubo allí, Señor, ese desespero, bendito Dios, porque algo que tú dices, Señor, es que pidamos creyendo, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, porque tú quieres desatar milagros, tú quieres desatar prodigios, bendito Señor, pero es necesario también obedecer a tu palabra, bendito Señor, porque muchas veces, Señor, no se ha recibido esa respuesta, es porque nos ha faltado esa parte de la obediencia, Señor. Cuando tu palabra dice, en la obediencia está la bendición, y necesitamos, Señor, obedecer a tu palabra, Señor, para recibir esa respuesta de parte tuya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando vemos aquí a lo largo de la palabra, vamos a ver muchas instrucciones. Las instrucciones van muy ligadas a algo que son acciones. ¿Cuántas acciones Dios nos ha mandado a través de su palabra? Buscad, orad. La palabra dice, el que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, halla.
¿Y cuántos anhelamos hallar en esta noche? ¿Cuántos anhelamos hallar esa respuesta? ¿Cuántos anhelamos hallar ese favor de parte de nuestro Dios? Y no lo llevemos solamente a las cosas materiales, porque hoy en día la gente está acostumbrada y las redes sociales están ayudando mucho a eso, la exhibición de las cosas materiales. Uy, es que este tiene un carro, uy, es que este tiene una casa, es que uy, el paseo, uy. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no exhibimos las cosas espirituales que son más gloriosas? Las cosas eternas que son más gloriosas. Todas estas cosas que vemos allí por medio de esos medios son cosas que perecen. Pero ¿será que la paz que Dios da perece? No. ¿Será que el gozo que Dios da perece? No. Porque son cosas eternas, son cosas que Dios ha entregado. ¿Será que Dios nos ha entregado cosas valiosas a nosotros? Claro que sí. Y algo que Dios nos ha puesto o ha puesto en mi vida últimamente es empezar a alabar a Dios. Donde vaya empiezo a alabar a Dios, sin importar si voy en la moto, si voy aquí o allá. Empecemos a alabar a Dios. ¿Cuántos queremos tener respuestas grandes de parte de Dios? Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Cuántos van a alabar a Dios en esta noche? Amén. Pero vamos a ir a la palabra un poquito más adelante a San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra? Amén. San Marcos, capítulo 4, versículo 18. Y es importante aprovechar la palabra de Dios. No es lo mismo una oración con palabras vanas que una oración que va sustentada con la palabra de Dios. Es diferente cuando tú le dices: Señor, tu palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una oración con un propósito, y con un propósito más que eficaz. Por eso la palabra dice que la oración eficaz, ¿qué? La oración eficaz dice que puede mucho. ¿Y cuántos necesitamos una oración eficaz? Una oración que no solamente sea pedir y esperar a ver, no. Una oración en la cual le pedimos a Dios y creemos de que Dios desata. Amén. Dice San Marcos capítulo 4 versículos 18 y 19. Dice la bendita palabra: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Esta es otra de las instrucciones que Dios da. Oiga, hay gente que está entre espinos y no se ha dado cuenta. Pero qué bueno es decirle: Señor, oiga, si de pronto alguno de los afanes de esta vida ha ahogado tu palabra. Por eso cuando les decía: oiga, si la palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aunque estemos viendo el panorama complicado, pero creamos de que es Dios el que nos va a bendecir, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a ver el socorro de Dios. ¿Y cuántos vamos a recibir el socorro de Dios en medio de todos esos tiempos? Amén. Por eso es necesario declarar la palabra, por eso es necesario memorizar la palabra. Porque no todo el tiempo este hermoso libro va a estar con nosotros. Pero algo que se va a permanecer con nosotros es lo que atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Por eso cuando vengan aquellas circunstancias que quieran angustiar, que quieran afanar, acuérdense de la bendita palabra. La palabra en una parte nos enseñaba que era necesario escudriñarla, estudiarla, porque estamos en tiempos donde dice la palabra, dice acá algo tremendo: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Pero yo diría que hay muchos más engaños que están confundiendo a muchos. Hay mucha gente que se está desviando de la sana doctrina por falta de conocimiento. La palabra dice: y mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y algo que necesitamos es tener el conocimiento. Oiga, el Señor nos está diciendo: pidamos y sí vamos a recibir. Pero nos dice también: guarden mis mandamientos.
Y después decía algo tremendo: necesitamos creer en Jesucristo. ¿Y cuántos creemos en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Pero dice aquí la palabra: entra y ahoga la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Ese es el objetivo de Satanás: hacer que la palabra de Dios se ahogue en las vidas, pero no así con nosotros. ¿Cuántos pueden decir ahí: no así conmigo, no así con mi familia, no así con los míos, no así con esta congregación, no así en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret? Porque dile: Señor, y renunciamos, Señor, a aquellas cosas, a aquellos afanes de esta vida, a aquellas cosas que están enredando, a aquellas cosas que están ahogando. Renunciamos y las echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, porque tú quieres hacer maravillas, tú quieres hacer milagros en medio de tu pueblo, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, para que tú, Señor, seas desbaratando toda obra del enemigo, todo espino, todo lo que se ha querido levantar, Señor. Hoy lo declaramos sin poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque la palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios es creadora. Dice la palabra: hágase la luz, y fue la luz. ¿Y cuántos vemos esa hermosa luz todos los días? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por decir: Señor, gracias por una mañana, gracias por esa luz, gracias porque a través de esa luz es que podemos ver? Pero ¿cuánto le hemos dado gracias a Dios por esa luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Cuando Jesucristo decía que fuéramos la luz del mundo, simplemente es porque íbamos a ser el reflejo de la luz verdadera. ¿Y quién es la luz verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos vamos a ser ese reflejo de la luz verdadera? Cuando la palabra dice que seamos la luz del mundo, eso también es un mandamiento, es una instrucción que Dios nos da. En ningún momento, por eso el Señor decía que no fuéramos como aquellos que estaban allá tapados debajo de un almud. Dios quiere que sea notoria la luz de Cristo. Dios quiere que sea notorio el poder de Dios en medio de su pueblo. Que no se diga: ah, sí, esa Glorita. No, se diga la señora Gloria. Es diferente, ¿cierto? No se diga: es que esa Irenecita. No, se diga la señora Irene, ¿cierto? O que se diga la señora Catica. No, se diga la doctora Catherine. Bueno, la pastora Catherine. Amén. Porque Dios quiere que seamos notorios en medio de este mundo que está tan maligno, tan perverso. Amén. Donde Dios quiere que la luz de Cristo refleje. Algo que decía la coordinadora tremendo era: Dios nos envió allí a llevar su palabra a aquellos lugares. Y algo que me impresionó es que hay mucha gente allá afuera que son conocedores de la palabra, pero Dios quiere que tú y yo salgamos a rescatar a aquellos que aún en algún momento fueron conocedores de Dios. ¿Y cuántos vamos a ser instrumentos de Dios para rescatar a muchos allí? Eso también es una instrucción: ir y predicar el evangelio. Esto no es opcional. Es que lo voy a pensar, pastora. No, esto no es opcional. Pero créanme que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Dios se encarga de hacer cosas maravillosas. Amén. Y vamos a ir a la palabra Colosenses capítulo 2. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor y decirle: Señor, gracias porque tú me estás hablando, y gracias porque tú harás a favor de mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor. También es una palabra muy conocida. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Esto también es una instrucción de parte de Dios. ¿Y cuántos necesitamos anular esos decretos contrarios? Amén. Porque algo que muchos sí se están encargando es de empezar a declarar decretos contrarios en contra de. Pero ¿cuántos creemos de que hoy en el nombre de Jesucristo esos decretos contrarios? Y por eso el Señor decía hoy: pedid
Pedid y dile: Señor, yo pido, Señor, y declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque lo que pedimos recibimos, y nosotros hoy declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, Señor, y declaramos de que todo decreto contrario que han lanzado, Señor, contra nuestras vidas, que han decretado, Señor, oh brujos, hechiceros, lo declaramos sin poder y no prospera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. En otra porción de la palabra decía algo tremendo, y decía que muchos proferían cosas para muerte. Oiga, ¿será que si hay allá afuera de pronto algunos que estén profiriendo cosas contrarias? Por eso miren la importancia de hacer la oración, no una oración por orar, una oración con propósito, cuando tiene un soporte de parte de Dios. Oiga, y si cumplimos este mandamiento, anular. ¿Cuántos queremos anular? ¿Y cuántos necesitamos que esos decretos sean desbaratados? Pero que aún los decretos buenos, los decretos que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, sean activados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso un decreto que el Señor dijo no es: bendito serás, benditas serán todas las naciones de la tierra? Fue un decreto que Dios colocó sobre Abraham. ¿Y acaso después la palabra no dice que Abraham es el padre de la fe y nos lo recordaba? Oiga, tremendo. Si Dios le dijo a Abraham y nosotros por medio de la fe somos hijos de Abraham, ¿será que esa bendición de decir somos benditos en la tierra, somos benditos donde Dios nos colocó? ¿Y cuántos son capaces de decirle: Señor, yo creo que esos decretos, Señor, que aunque hayan decretos contrarios, que hayan decretos, Señor, que quiera el enemigo colocar, que quieran colocar aquellos, Señor, aliados, Señor, del enemigo, en contra, Señor, de la iglesia cristiana, en contra del pueblo cristiano, hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, que aquellos decretos que tú has dado sobre nuestras vidas, cuando decías, Señor, que somos linaje escogido, nación, Señor, adquirida por Dios, y dile: Señor, yo fui adquirido, yo soy una nación apartada para Dios, llamados con un propósito, bendito Dios, y creemos, Señor, que aquellos decretos de maldición, aquellos decretos de muerte, aquellos decretos, Señor, de destrucción, aquellos decretos son desbaratados, anulados y declarados sin poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y volvamos otra vez a la palabra inicial, porque miren que hay cosas muy tremendas aquí, amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su palabra? Dice Primera de Juan 2, versículo 22: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibimos de Él. Oiga, pero si esas cualquiera cosa le ponemos algo tan importante como es la palabra de Dios, algo diferente va a suceder. Amén. Pero quizás diría yo que no solamente basta colocar la palabra de Dios. Si le damos esa repotenciarla con obedecer la palabra, obedecer los mandamientos de Dios, yo creo que esas oraciones van a ser ¿qué? Muy efectivas. ¿Y cuántos necesitamos una oración muy efectiva? ¿Cuántos necesitan milagros ya de parte de Dios? Amén. Primero, el Señor nos enseña la importancia de su palabra, pero segundo, como ya le hemos visto, la importancia de seguir esas instrucciones que Dios da. Y ahí dice algo tremendo: y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Será que Dios ha colocado que hagamos cosas que le agradan a Él, pero que de pronto a nuestro parecer creemos de que no son así? Dios me permitió en estos días cumplir con algo que siempre hago regularmente, para bendición de la congregación, pero para eso fue necesario trasnochar, para eso fue necesario no dormir mucho en estos últimos días que han pasado. Quizás mi cuerpo ya se sentía, pero sabía Dios que era necesario, como dice, era algo que le agradaba a Dios, porque es algo que es beneficio para la congregación. ¿Será que Dios ha mandado a tu vida a hacer algo para beneficio de la extensión del reino? ¿Será que Dios te ha enviado a predicarle a alguien? ¿Será que Dios te ha enviado a compartirle algo a alguien? No solamente algo físico, de pronto una palabra, de pronto, no sé, un abrazo. Pero hay muchas cosas de las cuales Dios se agrada de nosotros.
quizá de una sonrisa a una persona que tú veas allí. Ayer nos pasaba algo tremendo, compartíamos la lección de mi gran reto. Y mientras la compartíamos, Dios empezó a orar en una niña. Pues quizás yo me di cuenta pero en sí la que entró a trabajar y a hacer el proceso fue nuestra pastora. Y miren que Dios hizo cosas tremendas allí. ¿Pero por qué? Porque se hizo algo que le agrada a Dios. ¿Y qué es ese algo? Predicar allí la palabra, compartirle a estos chicos y decirles que hay cosas mejores. ¿Cuántos vamos a hacer esas cosas que agradan a Dios? Amén. ¿Será que le agrada a Dios que vengamos a las intercesiones? ¿Será que le agrada a Dios que se haga el aseo de este lugar? ¿Será que le agrada a Dios salir a las evangelizaciones, apoyar en los ministerios que Dios ha mandado? Sí, amén. Pero dice acá algo, y sigamos leyendo porque ya el tiempo ha ido pasando. Y este es su mandamiento: creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Y cuántos necesitamos creer más en nuestro Señor Jesucristo? Pero se nos olvida muchas veces la segunda parte: y nos amemos unos a otros. Dios quiere que nos amemos unos a otros, no solamente entre la congregación. Hay mucha gente que necesita el amor de Dios. Hay mucha gente que necesita un consuelo. Hay mucha gente que necesita ver manifiesto el amor de Dios. Pero ¿cuántos pueden decirle a su hermano: tú y yo somos el instrumento? Pero dígaselo ahí con una sonrisa: tú y yo somos el instrumento. ¿Instrumentos para qué? Para que muchos crean en Jesucristo y para que muchos puedan recibir el amor de Dios. Amén. Y dice el 24, y con esto termino: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Y ese Espíritu está con ¿qué? Mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Oiga, si obedecemos sus mandamientos, Dios está en nosotros, pero el Espíritu de Dios también. ¿Y cuántos necesitamos la dirección del Espíritu Santo? La palabra dice que Él dejó al Consolador, pero el Consolador no solamente venía a consolar, dice que también vino para guiarnos a toda la verdad. ¿Y cuántos necesitamos ser guiados a toda la verdad? Amén. Pero aquí partimos con algo, y es seguir ese modelo de oración. Amén. Les invito para que nos coloquemos en pie y vamos a orar por esta bendita palabra. Padre, y te damos gracias, bendito Señor. Padre, porque hay cosas, Señor, que quizá pueden ser muy básicas, pero las desconocemos, bendito Señor. Y hoy somos conscientes que muchas veces pedíamos y pedíamos, pero la palabra dice: pedid y no recibís, porque pedid mal. Y hoy, Señor, hemos conocido algo, Señor, que muchas veces pedíamos, pero se nos olvidaba, Señor, cumplir el mandamiento. Se nos olvidaba cumplir la instrucción que tú nos dabas, Señor, para poder llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Y dile, aprovecha y dile: Señor, perdóname en esta hora, perdóname en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes, bendito Dios. Hoy pedimos, Señor, para que en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia tú seas, Señor, ayudándonos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a obedecer cada mandamiento, cada decreto que tú das, bendito Señor. Y hoy renunciamos, Señor, a los afanes de esta vida. Dile: Señor, yo renuncio a todo afán, a aquello que me quiera hacer tomar malas decisiones, a aquello que me quiera precipitar en aquellas decisiones. Dile: Señor, renuncio. Te pedimos, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, para que cada, Señor, cosa que emprendamos sea bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tú lo decías, más buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y ayúdanos a buscar de tu presencia, ayúdanos a anhelarla, a desearla cada día, bendito Señor.
Padre, pero algo que necesitamos, Señor, es que nuestro Padre Celestial permanezca en nosotros. Por eso dile, Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a cumplir cada mandamiento, a guardarlos, a ponerlos por obra, para que asimismo nuestro Padre eterno, el Espíritu de Dios, estén con nosotros, Señor, en medio de esos tiempos tan difíciles que se están viviendo, en el nombre de Jesucristo. Padre, y hoy te damos gracias por este tiempo. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra no volverá vacía, y declaramos sin poder toda retaliación del diablo, de sus demonios, todo lo que se quería levantar, lo declaramos sin poder. Y hoy, Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Que sea tu presencia, sea tu paz. Padre, la palabra dice, Señor, que tú envías espíritus ministradores, que aún esta noche sea una noche, Señor, de ministración, sea una noche en la cual envíes esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tu pueblo. Padre, y hoy levanta tus manos. Dile, Señor, y levanto mis manos, Señor, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso hoy recibimos la bendición del Padre, recibimos la bendición del Hijo, recibimos la bendición del Espíritu Santo, recibimos la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, y declaramos, Señor, que esta es la herencia de los hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, y así quedamos.